Hola amigas y amigos. En esta oportunidad responderé a una pregunta que muchos de ustedes me hicieron. ¿Cómo puedo saber si hay duendes en mi casa? Pues bien, te indicaré entonces a qué cosas debes estar atento. Comencemos. El comportamiento animal debe tenerse muy en cuenta. Recordemos que muchos animales parecen percibir anomalías en los hogares. Perros que permanecen con la vista fija en un rincón de la casa u otro espacio, o que ladran sin parar ni motivo aparente. Podría ser un indicativo de que están viendo o percibiendo algo que está por encima de lo que nuestros ojos humanos pueden ver. Dentro de la vasta gama de seres anómalos, puede que estén viendo duendes. Si algunos alimentos desaparecen y no hay una explicación lógica, particularmente dulces, panificados de elaboración casera o incluso lácteos, puede que algunos duendes estén haciendo de las suyas. Respecto a esto, les contaré una anécdota personal. Hace ya algún tiempo, tuve la oportunidad de conocer un caso bastante curioso en primera persona. Había una mujer amiga de un pariente, en cuya casa se sucedían cosas extrañas. La propietaria estaba acostumbrada a las risas y pasos en los corredores o espacios vacíos de la casa. Pero lo más curioso era lo que allí sucedía con la comida dulce. Generalmente era algo bastante extraño. Por ejemplo, solía ocurrir que uno al visitar la casa y llevar galletas dulces, empaquetadas y selladas herméticamente, porque se trataba de productos industrializados, las mismas si uno la dejaba por ejemplo en la alacena u otro espacio de la cocina, al regresar por ellas se las encontraba con la mitad de su peso y con faltantes. Con esto quiero decir, por increíble que suene, que uno podía llevar galletas y comprobar el mismo día cómo desaparecía el contenido sin que siquiera se abriera el paquete. Algo que debe tenerse muy en cuenta es que los duendes están íntimamente relacionados con movimientos de objetos estilo poltergeist, algo que ha hecho conocida la expresión de que la casa está enduendada, refiriéndose a este fenómeno, que dicho sea de paso, es uno de los que más aterra a los habitantes de un hogar, y no es para menos. Imagínense por un momento que se despiertan a medianoche por el ruido de vasos rotos, cubiertos que chocan con ollas, e incluso puertas que se abren y se cierran solas bruscamente. No debe ser una experiencia agradable, y ni que se diga si uno es testigo visual de esto, como puede ser el caso de ver volando platos en la cocina o piedras que son lanzadas contra un hogar de improviso. Atención a los ruidos extraños en tu casa, sobre todo por la noche. La presencia de muchos duendes puede hacerse evidente cuando se escucha el movimiento de muebles y pasos muy ligeros en las escaleras o en los pasillos. También puede escucharse voces o risas, algo que sin lugar a dudas te pondría los pelos de punta en un principio. Pero mira el lado positivo, al menos ya no estarás solo.
la desaparición de joyas y objetos brillantes o relucientes, y que suelen aparecer en lugares extraños u obvios a pesar de que ya uno había revisado ese lugar, podría ser un indicativo claro de que alguien está jugando bromas en tu hogar, algo que denota el carácter festivo y alegre de muchos duendes. Debes estar atento a esto, así que si un día tus llaves no aparecen y tienes sospechas, antes de enojarte, piensa en tomarte las cosas con mayor calma. Algunos seres como hadas o duendes suelen asociarse a plantas concretas, por lo cual no estaría de más estar atento a lo que crece en tu jardín. Si percibes nuevos tipos de plantas o árboles allí afuera, quién sabe, tal vez alguien haya decidido echar raíces allí. Por último, estate bien atento a las tareas manuales que se realizan solas en tu hogar, ya sea un patio limpio o un cajón ordenado, y ni que se diga de las tareas de tipo rural que aparecen hechas. Esto podría ser un claro indicativo de que tienes duendes trabajando en tu hogar. Y sí, todos deseamos tener esta clase de duendes en un hogar. Muy bien, espero que estos tips para identificar la presencia de un duende en tu hogar te haya resultado interesante. Claro que hay muchos más, pero estas son a las que más debes estar alerta, ya que son generales y suelen repetirse a pesar de las cosmovisiones de cada pueblo. En fin, te invito a que compartas este video con más amigos. Me toma un buen tiempo editar este trabajo y me gustaría darlo a conocer. Te envío un saludo grande, mi nombre es Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.